Viejas cartas. Escrito por Lady Ardley. Narrado por Andy Graham para el canal Terry Fix, con autorización previa de la autora. El salón de eventos del Hotel Plaza estaban repletos de periodistas que esperaban impacientes al actor más famoso de Broadway. Los había citado a las 9 de la mañana. Eran las 10:30 y Terrence aún no llegaba. Un grupo de hombres apareció flanqueando a la estrella y al director Robert Hathaway. Robert le dio indicaciones a Terrence antes de entrar. Sería un comunicado breve. Solo estarían 20 minutos, suficiente tiempo para responder con algunas preguntas y así poder cumplir con la prensa. Terry se paró frente a ellos, saludó y después con su potente voz anunció: «Susana ha muerto». El murmullo se extendió en toda la sala. Terry estaba acostumbrado a una mayor audiencia. Sin embargo, sentía un leve temblor en su cuerpo. Estaba tan nervioso que empezó a transpirar. «¿Cuál fue la causa?», preguntó un reportero anotando algo en su libreta. «Pulmonía», respondió Terrence, al tiempo que le pasaban una silla y se sentaba. «Señor Graham, se rumora que a la actriz se le vio muy triste en los últimos días de su vida. Algunos dicen que se estaba dejando morir porque esperaba que usted le propusiera matrimonio». Terry no pudo responder porque al momento otra voz se escuchó en la parte de atrás. ¿Por qué nunca se casó con la actriz? Y sin esperar que el actor respondiera, otro periodista que estaba a un costado del salón alzó la voz. «A la señorita Marlowe se le veía siempre con su madre los domingos de Central Park. ¿Por qué nunca se le vio paseando con ella?». La frente de Terrence empezaba a perlar en sudor. «¿Es cierto que solo estaba con ella por agradecimiento? ¿Esa fue la razón por la que no se concretó la boda?», preguntó una mujer que rondaba los 30 años. «Nosotros no», dijo Terry, y se quedó en silencio eligiendo las palabras correctas antes de continuar. «No más preguntas», gritó Robert al ver a Terry titubear. Si bien era cierto que él jamás la hizo su prometida públicamente, jamás le pasó por la cabeza que ella se hubiera dejado morir por su culpa. Susana estaba enferma y con el paso del tiempo, su salud se fue deteriorando hasta que su cuerpo no lo soportó. Terrence no escatimó al momento de llevarla con los mejores médicos del país. «Estos reporteros son unos imbéciles», mencionó Robert. Terry seguía con la cabeza baja sin emitir palabras. «No permitas que te afecte lo que dicen. Dios sabe que hiciste todo lo que estuvo a tu alcance para que se salvara». Sacó una cajetilla de cigarros y le ofreció uno. Terry miró el cigarrillo. Tenía años que no fumaba. Inevitablemente se acordó de Candy. Desde que ella le regaló la armónica, no volvió a fumar. «No, gracias, Robert. Por eso no me gusta dar entrevistas. Por mí se hubieran ido al demonio con sus preguntas. Sin embargo, era necesario que la dieras. Eres una estrella, Terrence. Lo que suceda en tu vida siempre será del interés público». «No estoy obligado. Mi vida privada es solo mía», dijo con el ceño fruncido y viendo a Robert con un dejo de molestia. Robert sonrió al tener de vuelta a su amigo. Era mejor tener a su actor con la lengua afilada al ver al sumiso hombre que dio la rueda de prensa. Terry entró a su departamento. Desde que Susana enfermó, pocas veces durmió en él. A veces se queda en la casa que había comprado para las Marlowe. La exigente madre de Susana le echaba en cara las pocas atenciones que tenía para con su hija, lo cual era una mentira absoluta. Terminaba sus ensayos y salía del teatro para saludar a la actriz que salvó su vida. En los últimos días se le veía cansado. Incluso Robert le concedió un permiso para ausentarse por 2 semanas y que descansara. Pero fue lo opuesto.
Dormía en el hospital y entre ir a diferentes destinos para obtener los medicamentos que no habían en la ciudad y relevar a la madre de Susana, que exigía que estuviera al pendiente de su hija por las noches. El pobre muchacho perdió varios kilos. Su cara estaba demacrada por las pocas horas que dormía y el poco alimento que consumía. Se veía vulnerable y hasta enfermizo. Odió al reportero que se atrevió a decir que él no atendía a Susana, solo porque no lo veían salir a pasear a Central Park con ella. Imbéciles. Lo que ellos no sabían era que no iba con ella porque mientras la débil mujer disfrutaba de un día soleado, él manejaba varios kilómetros en busca de sus medicinas. Observó todo a su alrededor, como si fuera la primera vez que estuviera allí. Respiró profundo y luego sacó el aire sintiéndose liberado después de años de ataduras. No quería verlo de esa manera. Él jamás le reprochó a Susana que lo obligara de manera indirecta a permanecer a su lado. «Eres libre de irte», le dijo meses antes de su muerte, pero fueron solo palabras vacías, porque de sus ojos brotaban lágrimas y su cuerpo convulsionaba por el llanto. En realidad, ella no quería que se fuera. Su mayor miedo era que la dejara y buscara a Candy. Terrence se tomó el tiempo para recorrer la sala, el cuarto y la cocina. Acarició con melancolía la tetera, aquella que su Tarzán pecoso había tirado por accidente en la mesa, derramando todo su contenido la última vez que lo visitó. Siguió su recorrido y regresó al cuarto. Se sentó en la cama y recostó su cabeza en el cabezal. Luego de ducharse, fue al armario y sacó una caja en donde guardaba algunos libros que Eleanor le había obsequiado en uno de sus cumpleaños y que por falta de tiempo no había podido leer. Al sacar el último, se encontró con una cama de cartas en el fondo de la caja. Todas de Candy White Ardley. Dejó los libros en el buró y junto a toda la correspondencia hasta acumular en sus manos una gruesa cantidad. Repasó sobre tras sobre, ordenándolos por fecha y los colocó dentro de un cajón. Al día siguiente, después de desayunar, se sentó frente a la montaña de cartas, dudando si debía seguir conservándolas. «Ahora eres tú la que está comprometida», dijo tomando la primera carta que Candy le mandó. Abrió el sobre y leyó las líneas. En sus labios se formó una triste sonrisa. Después abrió la siguiente y así lo hizo con cada una. Al terminar, tomó papel y pluma. Escribía y empuñaba la hoja en su mano. Luego cogía otra hoja y volvía a empezar. En Chicago, Candy continuaba siendo una joven de carácter humilde y dulce. Algunos días estaba en el lugar de Pony, otros en la residencia de los Ardley. Era la acompañante oficial de Albert para los eventos en sociedad. El generoso bisabuelo donaba grandes cantidades a casas de caridad. Asistía a subastas y eventos de recaudación de fondos para los más necesitados. Fue en uno de esos eventos en donde Candy conoció a Tidian, un joven de origen francés, muy caballeroso y amable. A Albert y a Candy les agradaba. Tidian desde un principio dejó en claro que le gustaba a la hija adoptiva de William. Incluso la pretendía. Le había pedido que fuera su novia el primer año de cortejarla. Era insistente, pero Candy era más obstinada que él. Siempre encontraba la manera de esquivar sus declaraciones de amor. Aceptaba salir con él al teatro y a la ópera, solo como amigos. Había considerado ser su novia, pero se arrepentía cada vez que él se acercaba demasiado. Lo conocía desde hacía 3 años. A menudo salían en los diarios con información distorsionada. Aseguraban que la hija del magnate William Ardley estaba comprometida con el joven francés. La noticia de la muerte de Susana se extendió por todo el país. Cuando llegó a Chicago, Candy estaba con Albert y Tidian en un restaurante. Al salir, George tenía el diario en las manos. «Señorita Candy, creo que tiene que leer esto». Candy no podía creer lo que leía. Un sentimiento extraño la embargó.
tristeza, porque Susana era una mujer joven y sufrió mucho por la pérdida de una de sus extremidades. Y alegría. Sí, era un sentimiento vil, pero esa mujer fue la causa por la que ella y Terry terminaron. Estuvo ausente durante todo el día, respondiendo con monosílabos cuando le preguntaban algo. Mademoiselle, espero que me eche de menos como yo lo haré, pero le aseguro, ma belle dame, que trataré de estar presente en sus pensamientos todos los días. A bientôt, petite. Se despidió de Candy y Albert en el puerto de Nueva York. Por la cabeza de la rubia pasó la loca idea de darle el pésame a Terry, pero dudaba que él se acordara de ella. Ya había pasado más de un año de la muerte de la actriz y no sabía nada de él. Sacudió la cabeza. Era mejor dejar el pasado en donde estaba. ¿Para qué abrir heridas que, si bien ella no había cicatrizado, tal vez en Terrence sí? Candy, te llegó correspondencia. Dorothy caminaba con pasos lentos por su avanzado embarazo. Candy la contempló con una sonrisa. El hijo que esperaba era del encargado de los establos. Gracias, Dorothy. Dejó la carta en la mesa auxiliar y terminó de arreglarse para salir con Albert. Antes de dormir, recordó que no había leído la misiva que le había llegado. Desconocía quién era el remitente. Si no era Annie o Archie, sería Tidian. Nadie más le escribía. El amor verdadero nunca se olvida. Te llevo en mis pensamientos todos los días de mi vida. Siempre tuyo, T. Al ver que la carta solo estaba firmada con la letra T, pensó en alguien que acostumbraba a firmar con sus iniciales, pero ella conocía perfectamente su caligrafía. No podía ser él. Estas eran más alargadas y simples. Las de Terry eran impecables y elegantes. Además, él siempre firmaba como TG. Descartó la idea. Tidian nunca le enviaba cartas. En las tarjetas de los ramos de flores dejaban una corta nota, pero realmente nunca le puso atención a ese detalle. Su estado de ánimo alegre cambió a uno melancólico, y entonces recordó las palabras de su amigo y pretendiente. Trataré de estar presente en tus pensamientos todos los días. Sacó una hoja y escribió una carta para Tidian. Fue muy corta. Era más bien un saludo de cortesía. No mencionó nada de la correspondencia que recibió. Le seguiría el juego de hacerse la ingenua y no saber quién le enviaba esas extrañas cartas. Cuando lo tuviera enfrente fingiría sorpresa. La correspondencia llegaba con frecuencia, algunas veces con poemas, otras haciendo referencias a las características de ella. Las cartas dieron un giro inesperado 2 meses antes de Navidad, cuando Tidian quizás le confesaría que era su misterioso admirador. Había recibido algunos telegramas de él. Los asuntos que le obligaron a regresar a Francia lo mantenían muy ocupado, y apenas si tenía tiempo para saludarla y hacerle saber que todo iba allá. Candy suspiraba de manera pesada con cada frase plasmada que leía en las cartas sin remitente que recibía. Déjame mostrarte lo mejor de mi amor. No puedo estar físicamente contigo, pero quiero que veas a través de tus ojos mi alma. ¿Qué dices? ¿Aceptas? Si tu respuesta es sí, entonces sigue mis instrucciones. Si tu respuesta es no, y deseo con todo mi corazón que sea la primera, entonces lo sabré cuando no llegues a nuestra primera cita. ¿Estás lista? Primera cita. Siempre quise hacer un picnic en la orilla del lago de Lakewood, ese del que tanto me hablaste. ¿Acceptez-vous, mademoiselle? Candy ya no tenía dudas. Era Tidian. Era el único que le hablaba en francés. Eres un loquito, Tidian. Guardó la carta en su bolsillo de su vestido y salió a toda prisa a la clínica del Dr. Martin. Ahora era más grande. Estaba cerca del hogar de Bonnie. Tidian debía estar en contacto con Albert, porque sabía exactamente a dónde enviar la correspondencia. Cuando se retiró el último paciente, Candy releyó la carta.
La primera cita era al día siguiente, al mediodía. Está bien, Tidian. Juguemos. Creo que ya es hora de que te deje entrar a mi vida. El día estaba soleado. Una ráfaga de viento mecía las ramas de los árboles que estaban junto al lago, desprendiendo de su paso hojas de tono ocre. El sombrero de Candy salió volando por los aires y ella lo siguió. Paró de pronto al ver la manta tendida bajo la sombra de un frondoso árbol a la orilla del lago. El paisaje era hermoso. Un cielo azul con grandes nubes blancas y un deslumbrante sol se reflejaban en las aguas cristalinas del lago que serpenteaban por la corriente. Regresó su vista al suelo aún verde con algunas hojas secas adornándolo. Parecía una de las pinturas de las exposiciones a las que llegaba con Albert. Encima de la manta descansaba una canasta de picnic, al lado una botella de vino. La curiosidad le hizo acercarse, no sin antes girar para todos lados con la esperanza de ver a Tidian. Dentro de la cesta había una variedad de bocadillos y frutas. Una hoja blanca doblada sobresalía con la frase «Bon appetit». «Bon appetit, Tidian», repitió ella. Se sentó y degustó lentamente el delicioso contenido de la canasta. El crudo invierno llegó a Chicago con espesa nieve alfombrando los campos y las calles de la ciudad. Candy pensó que su amigo se había cansado de su juego. Desde que la hizo ir sola a ese picnic, no había recibido ninguna nota. Como invocado por sus pensamientos, la mucama que reemplazó a Dorothy después de que dio a luz, le entregó 3 sobres que llegaron esa mañana. El corazón le bombeó con rapidez. Revisó uno a uno los sobres hasta que vio el que había estado esperando. ¿Te gustó nuestra primera cita? Estoy seguro de que sí. Si no, ¿por qué habrías devorado todos los bocadillos? Siempre de buen apetito. Para nuestra segunda cita tendrás que buscarme en un lugar que quizás no sea tu favorito. Encuéntrame en 4801 Michigan, Chicago, I.L. 60615, calle 48 y calle 49. Búscame en cada letra, en cada frase de la historia más bella que hayas leído. Atentamente, T. Llegó a la dirección que Tidian le indicó. Estaba parada enfrente de la enorme biblioteca de Chicago. ¿En serio, Tidian? ¿Me estás mandando a leer? Hizo un mohín. Entró buscando el número del estante y letra que decía la carta. Tomó el libro que sobresalía entre los demás. Todos estaban ordenadas y estaba acomodado estratégicamente. Imposible pasarlo desapercibido. Leyó en voz alta el párrafo marcado con una hoja que fungía como separador. Todos llevamos cargas. Tenemos un camino por recorrer y nuestro anhelo de hacer el bien y alcanzar la felicidad nos guía para superar los contratiempos y los errores que nos separan de la paz. Mujercitas. Louisa May Alcott. ¿Terry?, musitó, pero negó con la cabeza al recordar que era Tidian el que estaba haciendo eso. Le hubiera gustado que fuese el joven inglés. Su corazón tontamente se engañaba al querer relacionarlo por la elección de un libro que solo era mera coincidencia. Candy le había dicho a Terry en una de esas tantas veces que él le leyó que su libro favorito era el de Mujercitas. Lo leyó con Annie y le gustó bastante. Nunca prestó mucha atención a las frases que allí se encontraban. Sin embargo, Tidian encontró una que le estrujó el corazón, aunque lo más probable es que él la tomó al azar. Pero Candy lo interpretó como el triste final de su relación con Terry. Limpió una lágrima que se le escapó y se sentó a leer el libro. Ahora tendría un significado diferente para ella. Por Dios, Candy, Tidian tiene este bello detalle contigo y tú solo piensas en... Eres tan injusta, Candice White. Se reprendió al salir de la biblioteca. Caminaba externando sus pensamientos en murmuraciones. Ajustó su abrigo.
El aire helado le abofeteó la cara, enfriando hasta lo más profundo de su ser. Iba a pasos lentos, como si el frío del invierno no le afectara para nada, como quien camina en un día de verano bajo el sol. Así actuaba Candy. No pensé que nuestra segunda cita te hiciera llorar. Lo siento. No fue mi intención. Pasemos a cosas más alegres. Veamos si eso es... Camina conmigo por las calles de Nueva York. El viernes. Sé que mañana sales con Albert muy temprano a la estación con destino a New York. Candy, hazme feliz al saber que tu cara es adornada con una sonrisa al caminar por esa ajetreada ciudad a la que pareces odiar. Lo que sea que haya pasado no debe impedirte apreciar la belleza y magia de cada lugar. Sonríe para mí. Te quiere, T. Nueva York, murmuró Candy, arrugando la hoja contra su pecho. Una ciudad que le traía bellos y tristes recuerdos. Albert le dijo esa mañana que saldrían a primera hora, él para concretar un negocio y ella para acudir a la cena de beneficencia a la que Albert asistía cada año sin ella. Cena que significaba una buena oportunidad para conseguir muchas donaciones. Candy recorrió las calles de Nueva York, disfrutando por primera vez en mucho tiempo su estancia. Regresó a Chicago con una larga lista de personas que se comprometieron a donar una fuerte cantidad en la primera semana de enero. Como cada año, pasaría las fiestas de Navidad y de fin de año junto a los niños del hogar de Pony. Le pidió a Tom que le consiguiera un gran árbol, el cual decoró cantando villancicos con los niños. Y dime, mi niña, ¿algo en tu último viaje te devolvió la felicidad? La hermana María preguntó, rogando en silencio que ese algo fuese el mismo que años atrás se había quedado con la sonrisa de Candy. Tal vez, fue la simple respuesta. Recogió los adornos que sobraron y que utilizarían en otro espacio del orfanato. Por cierto, Candy, te llegó correspondencia. Los ojos verdes se iluminaron, dejando a un lado la caja que llevaba en las manos. Le arrebató el sobre a la monja y salió corriendo a su habitación. En silencio, leyó la que prometía ser la última carta. Última cita. Si fuese primavera, te pediría que caminaras descalza y te sintieras libre de hacerlo, que llevaras ropa ligera y cómoda. No te juzgaría por no usar esa ropa pesada y pomposa que usas cuando vas a los eventos. Sin embargo, estamos en invierno y me importa tu salud. Puedes ir vestida como desees, siempre y cuando estés bien abrigada. ¿Estás lista para que tengamos una última cita? Esta vez frente a tu padre. Y no me refiero al honorable señor Ardley. Me refiero al que te vio crecer, al que llegabas a refugiarte cuando necesitabas consuelo, el que te abrazaba cuando necesitabas llorar, el que te acariciaba con sus verdes manos, al que trepabas cuando no cabías de felicidad. Te espero en el que has sido y será tu lugar favorito. Siempre tuyo, T. ¡La colina de Pony!, exclamó Candy. ¡Y el padre árbol! Tarareó canciones durante el día. Pasó junto a la señorita Pony y le dio un beso en la mejilla, girando como lo hacía cuando era una niña. Estaba alegre. En verdad, el curioso juego de Tyrion le había regresado la ilusión. Le hizo recordar los momentos más felices de su vida, con tan solo unas cartas. «Ya estoy aquí», dijo en voz alta. «¿Qué sorpresa me tienes ahora? Oh, misterioso caballero. ¿Acaso serás uno de brillante armadura?» Se burló y soltó una risa. Detuvo sus pasos al ver un paquete de cartas encima de las raíces del padre árbol. Unas que por su color eran algo viejas. Candy iba vestida con un abrigo color almendra con chal y capa blanca. Debajo, un sencillo vestido en tono crema, unas largas botas cafés. Su cabello estaba suelto y sus rizos controlados debajo del gorro de lana. Reconoció uno de los sobres y se llevó una mano al pecho. Se acuclilló y con manos temblorosas agarró el paquete, envuelto en un pañuelo de seda beige.
que desprendía un exquisito olor a... Terry. La voz fue apenas un susurro. Se cubrió la boca con ambas manos cuando salió detrás del árbol la inconfundible figura del caballero inglés. ¿Te esperabas a alguien más, pecosa?, dijo con sorna. Los ojos de Candy se nublaron. Se pasó la mano enguantada por ellos para corroborar que no se tratara de un sueño. ¿Eres tú? ¿Por qué lo hiciste?, preguntó frunciendo el ceño. En el fondo siempre deseó que fuera él, pero ahora viéndolo de frente le provocó un amargo sabor en la boca. Se enfadó con él por haber actuado de esa manera. ¿Por qué no hablar de frente desde un principio? ¿Esperabas al francés? Le quitó las cartas de las manos y le acarició la primera. Clavó los ojos otra vez en los de ella. ¿Por qué?, repitió. Estuve leyendo una y otra vez tus viejas cartas. Rió melancólicamente. Estas, en donde me hablabas de amor. Levantó los sobres. Sin embargo, las circunstancias no eran las mejores. Susana acaba de fallecer cuando las volví a leer. No podía buscarte en ese momento. Fui preso de mis propias dudas al no encontrar las palabras adecuadas para decirte que sigo siendo el mismo de siempre. Que en mí nada ha cambiado. Y no te encontré una mejor manera de decirte que ya no puedo estar sin ti. Se me ocurrió la loca idea de escribirte cartas. Cartas para citarte en los lugares que me gustaría estar contigo, pero que por el trabajo no pude asistir y cuando pude no me atreví. Te seguí de cerca en la biblioteca. Te vi llorar y me dije que no tenía derecho a hacerte sufrir de nuevo. Me marché antes que tú. Luego, en la soledad del hotel recapacité y decidí que no podía seguir así. Te quería conmigo, pero no podía dejarte otra vez. ¿Por qué no me buscaste para que habláramos?, dijo Candy con voz apenas audible. Porque pensé que estabas comprometida con el amigo de Albert, Tidian, el francés. Albert supo desde un principio todo. Él fue el que me animó a buscarte. Me informó lo que hacías y a dónde te dirigías, que seguías siendo libre y que tu pretendiente se había ido. Y entonces recordé que eras muy mal hablando francés. También creí que al relacionarte con ese tipo estarías habituada o quizás hubieras por fin perfeccionado el idioma. Alteré un poco mis letras para mantener el misterio. Ladeó la risa sin dejar de mirarla. Pourquoi fais-tu une grimace effrayée? Tarzan nous attachés de Rousseau. Sigues siendo un mocoso engreído. Candy se cruzó de brazos y sacó la lengua. Luego se acercó a Terry y lo envolvió en un abrazo. ¿Tu m'acceptes de nouveau dans ta vie, tachés de Rousseau? ¿Me estás aceptando nuevamente en tu vida, pecosa?, cuestionó Terry, separando a la rubia un poco para verla a los ojos. Tu es un imbécile pour avoir posé cette question. Eres un tonto por hacer esa pregunta, le respondió ella con una sonrisa. Terry le levantó la barbilla y la besó. Empecemos de nuevo, Candy, rogó el castaño con los ojos vidriosos. Eran las 7 de la noche cuando el auto de los Ardley aparcó en la puerta del hogar de Pony, del cual bajaron Archie, Annie y Stephanie, la prometida de Albert. ¿Y qué harás con Tidian ahora?, preguntó Annie. Estaba feliz por Candy, pero también sentía pena por el joven que la pretendió por más de 3 años. Le diré la verdad y me disculparé con él. Se llevó el dedo índice al mentón. Aunque yo siempre fui sincera con él. Tidian es un buen hombre, sé que comprenderá. Finalizó con la seguridad de conocer muy bien al joven. Le romperá el corazón, le dijo Archie al oído a Annie. Para su tranquilidad, yo hablé con Tidian desde que Terry me contó sus planes para recuperar a Candy, dijo Albert, que estaba escuchando en silencio la conversación del matrimonio Cornwell. Terry ató los sobres de las antiguas y nuevas cartas que Candy le había enviado hasta la fecha. Ella seguía en Chicago,
no por mucho tiempo, dijo recordando que se casarían en la víspera de Navidad de ese año. Un año se pasará rápido. Pensó besando con devoción las viejas cartas que le habían devuelto al amor de su vida. Aquellas que le habían regresado esa hermosa ilusión de escribir poemas de amor y esperar con ansias por una respuesta. Fin. Nota de la autora. Este one shot está inspirado en la canción de los Enanitos Verdes, Tus viejas cartas. Les deseo a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que todos sus deseos se cumplan. Atentamente, Lady Ardley. Pues bien, mis hermosas terriadictas, cumplo con el deber de informarles que el día de hoy se acaba nuestra semana Terry Posadas 2022. Gracias a todas las autoras que participaron y me enviaron sus historias para poder darle vida a sus letras. Sin duda alguna, fueron historias hermosas, cada una con un mensaje distinto y particular, pero siempre enfocándose en lo mismo, en una linda perspectiva acerca de lo que es, lo que nos transmite y lo que realmente significa la víspera de Navidad. Significa unión, amor y mucha, mucha felicidad. Tal como lo dijo nuestra querida autora Lady Ardley y todas las demás, espero que pasen una muy feliz Navidad. Espero verlas pronto, chicas y chicos del canal. Sin nada más que decir, y con la mejor de las vibras para que pasen unas maravillosas fiestas, se despide de ustedes Sandy Graham. Hasta la próxima, chicas.